Aprendiendo con la verdad. Paso entonces ahora, ¿qué podemos esperar para el año 2015? En ese escenario, ya vimos el proyecto político, ya vimos los resultados institucionales que eso ha generado, ¿qué podríamos esperar para el año 2015? Y ahí les robo los últimos minutillos. ¿Qué nos espera? La pregunta es, en medio de esto, ¿qué nos espera? La propaganda política. ¿Qué logró la democracia? La democracia logró que la concentración de poder se diera en los mismos por la vía del voto. Entonces, por eso cada 4 años tienen que venir aquí a las comunidades, a los territorios, etcétera, a querer convencernos de que tenemos que votar por ellos. Eso es lo que permitió la democracia, porque una participación real, empezando porque con el voto no decidimos. Nosotros con el voto no elegimos. Esa es la primera paradoja de la democracia. El voto no nos permite a nosotros como ciudadanos elegir. ¿Por qué? Porque eso es la boleta para presidente y las boletas para elección en elecciones generales son como el menú de pollo campero. Usted llega a pollo campero y no dice, bueno, yo quiero alitas con una ensalada, no quiero papas fritas, sino quiero aros de cebolla y además quiero frijolitos. Eso no lo puede hacer. Usted llega, bueno, ¿cuál quiere? ¿Combo 1, combo 2? Mire, a mí el combo 1 no me gusta la ensalada porque me hace mal. Si quiere pide otra cosa. Pero eso es lo que tiene el combo 1. Eso lo decidió el gerente de producción de pollo campero. Punto, se acabó. Lo mismo pasa con la democracia. Usted llega a la tril, le dan la papeleta y al menú. Ya fue elegido, ya fue electo. ¿Quién eligió ese menú? Esos son los grandes electores de este país. ¿Quiénes son los grandes electores? Los financistas, los poderes tradicionales, la clase política. Ahora van a ser los jueces, porque los jueces van a decir quiénes van a poder ser candidatos y quiénes no. Las transnacionales. Entonces, esos que son los grandes electores, esos sí eligen. ¿Nosotros qué hacemos? Optamos. Nosotros solo optamos por la elección de otros. Bueno, entonces yo opto por este menú, ni modo, ¿qué me queda? Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo eso como perspectiva. Cristian, solo creo que de repente podríamos entrar un poco en detalle muy rápidamente, que la parte débil de este proceso democrático es la inoperancia verdadera y real de las asambleas desde lo municipal de los partidos políticos, precisamente desde esa perspectiva del menú. Totalmente. Porque también la ciudadanía ha estado apática a participar en esas asambleas. Sí, totalmente. Y no exige que las asambleas sean transparentes, sino que son asambleas ya preparadas, cocinadas. Ajá. Y voy a tomar un momento para analizar lo que plantea don Roberto. El sistema electoral así se designó. El diseño de lo que tenemos como sistema electoral fue pensado para concentrar el poder. Empezando por la transición a la democracia, por el momento transicional. Algunos acá lo recordarán. ¿Quién en 1983 tenía posibilidades de armar partidos políticos? Las comunidades. No. ¿Quién tenía la posibilidad de armar partidos políticos en 1983 cuando se crea la ley? Los poderes tradicionales. Ellos tenían los recursos, tenían el conocimiento porque ellos ya traían partidos. Ellos sí ya tenían partidos. Los partidos de izquierda estaban prohibidos por la ley. Los partidos con tendencia ideológica comunista o socialista estaban prohibidos en Guatemala. ¿Quién tenía el conocimiento para crear nuevos partidos a la luz de la nueva institucionalidad electoral? Los sectores tradicionales de poder. ¿Quiénes diseñaron ese marco electoral de 1983? ¿Las comunidades? No. Los ideólogos de los sectores tradicionales. Ellos diseñaron esto que tenemos. Y claro, como dice Roberto, es muy eficaz para operar. ¿Cómo funcionan las asambleas municipales? Tienen 100 afiliados, con el 10%, se acabó la cosa, no menos de 40.
De esos no menos de 40 es una persona con toda su familia y se acabó la cosa. Se ponen de acuerdo de quiénes van a ser los 2 delegados que salen del municipio, y esos 2 delegados están de acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional. Llegan a la Asamblea Departamental, ya ahí todos los delegados municipales están de acuerdo de quiénes van a ser los 2 delegados departamentales, en acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional. Y de ahí salen los 2 delegados que le van a la Asamblea Nacional. Entonces, cuando ustedes miran las Asambleas Nacionales, que hay 15.000 gentes ahí metidas en el Parque de la Industria o en donde sea, ¿quiénes son los que deciden quién va a ser el candidato presidencial? ¿Los 15.000? No, los delegados, que son a veces un puchito que están ahí arriba de la tarima, todos quietecitos, así todos. Cuando se dice, bueno, y hacemos la proclamación o la aclamación del candidato presidencial, los 15.000, pero ¿quiénes votaron? Los que están ahí arriba en la tarima, que son los delegados municipales y departamentales. Ya todo cocinado, como dice Roberto. Ya, se pusieron de acuerdo. Y en aquellos municipios donde no hay estructura del partido, ¿quién decide quién va a ser el candidato? El Comité Ejecutivo Nacional. O sea, todo está pensado, todo está diseñado para no ser democrático. Por lo regular, en las 7 elecciones anteriores, a estas alturas, ya sabíamos cuáles eran los 5 partidos fuertes y entre quiénes iba a estar la cosa. Ya teníamos muy clarito, en todas las elecciones anteriores, ya teníamos claro quiénes eran los candidatos fuertes, cuáles eran sus propuestas de gobierno, y qué podía pasar en la segunda vuelta. Al día de hoy, todavía no hay candidatos claros. Sinibaldi no es candidato. Sinibaldi presuntamente va a ser el que corra por el partido oficial. Pero hace un año el mismo Sinibaldi andaba buscando comprar otro partido y se empezó a rumorear que él iba a comprar el Movimiento Reformador, por aquello que si no le surtía con el PP, no se quedaba vestido y alborotado, iba a tener siempre su partido para correr. Llegamos a estas alturas de la cercanía con el proceso electoral y no sabemos si Sinibaldi iba a ser candidato. Eso que pasó con Camargo, el sistema penitenciario, y cómo Byron Lima vincula a Mauricio López Bonilla, a mí no me saca de la cabeza que ahí lo que quiere Sinibaldi es quitarse enfrente a Mauricio López Bonilla, si es supuestamente el favorito de la vicepresidenta. ¿Quién nos dice que fue un show político interno? No, y está haciendo una cortina de un sismo interno, ya de peleas de facciones internas del partido. La renuncia de Sinibaldi no es tampoco casual, porque me voy a hacer mi campaña presidencial. Lo que pasa es que el ministerio se quedó sin fondos y para seguir inaugurando obras se necesita muchísimo dinero. Para poner la primera piedra de cualquier obra necesito millones, porque le tengo que garantizar a la empresa que por lo menos va a haber algo de dinero para avanzar, aunque sea un poquito, y aunque se quede ahí después tirada la obra. Y claro, como se cae la ley de obtenciones vegetales, el ministerio se queda sin recursos. ¿Qué me quedo haciendo en un ministerio que necesita millones para servirme de plataforma electoral? Y además presiono a la Secretaría General del partido y al partido para que me proclame como candidato, asegurarme la cosa. Sí, pero todavía hay 2 ministros más que pueden ser candidatos presidenciales. Bueno, entonces le doy su estartazo. ¿Quién nos dice que eso no es cierto? Que eso no puede ser así. Pero entonces voy, en el poco tiempo que me queda, yo creo que ya se me acabó el tiempo. Dele. Puedo, en el poco tiempo que me queda, les voy a plantear escenarios electorales. Escenarios electorales. Primer escenario. Manuel Valdizón presidente. Primer escenario. Un payaso lo dice. Ese escenario es únicamente posible si gana en primera vuelta. La única posibilidad de Manuel Valdizón de llegar a ser presidente de la República de Guatemala es ganar en primera vuelta. Y ellos dicen que ya lo lograron. Yo me he reunido y he hecho este mismo análisis con la estructura muy cercana al candidato. Nunca sucedió en Guatemala.
Nunca. Nunca sucedió. Significaría tener una estructura política en todo el país, en todos los municipios, una mega estructura política bien aceitadita. Líder no la tiene. Líder no tiene estructura. Líder es turrón. Han batido la clara. Y claro, la clara, cuando la bate, póngale un poquito de fuego. No hay base, no hay estructura. Y eso lo entendió Manuel Valdizón. Y entonces, ¿cuál es su estrategia ahora? Meto a mi bancada a diputados que representan estructuras territoriales. Falla, por ejemplo. El diputado, ¿cómo se llama? Del Progreso. Falla, apellido Falla, pero se me fue ahorita el nombre. López, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue. Ahorita, perdón, me voy a recordar. El diputado del Progreso, el único diputado del Progreso de los últimos 12 años. Y es el único diputado del departamento. Estaba con todos, era el brazo derecho de Roberto Alejos. Fue jefe del bloque legislativo todos, abandona a todos y se pasa al líder. Ahí toda la estructura del Progreso la absorbió. Es un poco lo que hace la UNE con los que los hermanos Kerchel dejan el partido en el que estaban y se van para la UNE. Claro, ¿qué hacen? Se llevan toda la estructura hacia la nueva. Pero entonces lo que ha estado haciendo Valdizón es sumando a su bancada en el Congreso de la República diputados que sí tienen estructuras territoriales, estructuras caudillistas territoriales. Ya Manuel Giordano todavía representa una estructura en San Marcos. Loaiza deja la gana y se pasa líder, Jalapa. Cutiapa. Barquín deja el partido y se pasa al Partido Patriota, porque es esa estructura en Petén para competirle a Manuel Valdizón, esa estructura en Petén. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Manuel Valdizón tiene una estructura que sí ha ido creciendo, pero pegada con chica. Una estructura que no le garantiza ganar en primera vuelta. Mi percepción es que triunfar en primera vuelta todavía no es posible en Guatemala. Y es la única posibilidad de que Manuel Valdizón llegue a ser presidente en el 2015. ¿Por qué? Porque si él pasa a segunda vuelta, con cualquiera con quien compita, pierde. Porque tiene muchos rechazos. Pero no rechazos de la población o de las comunidades, sino rechazos de enemigos de alto vuelo que lo ven como una gran amenaza para el país. Empezando por los sectores tradicionales de poder. CACIF y el sector empresarial en este país ven a Manuel Valdizón como Satanás o peor que Satanás. Ellos piensan que si llega Manuel Valdizón a Guatemala vamos a estar como Venezuela en el primer año de gobierno, con cosas que están escaseando, con ataque a los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces el primer escenario es... ¿Y eso es viable? ¿El punto de vista del CACIF es viable según su criterio? No sabemos, porque yo les pregunto concretamente, ¿cuál es la propuesta de Manuel Valdizón para el país? No es claro. ¿Cuál es? Llevarlos al mundial. Llevarnos al mundial, ¿qué más? Bono 15, pero la población económicamente activa, empleada en el sector formal, es una micra. ¿Quiénes se van a beneficiar del bono 15? Solo los que están empleados formalmente. ¿Qué más? Atender el sector de jubilados. La pena de muerte. El impuesto único, la pena de muerte. La tercera edad. Atender a las personas de la tercera edad. ¿Qué proyecto de país hay ahí? No hay. Y estamos a un año de las elecciones. Y lo peor es que es egocéntrico. Totalmente. Él no acepta asesorías ni orientación. Nada. Él Es un Dios todopoderoso. Y de hecho así empieza los mítines, con una voz en off. No sé si aquí lo ha hecho, pero en los que yo he estado, empieza casi que este es mi hijo amado. Sí, voten por él va a salvar a Guatemala. Por Dios, o sea. Entonces,
digamos, ¿qué consistente para el país hay en sus propuestas que se han hecho públicas hasta ahorita? Entonces, como no tiene una propuesta consistente, ganar en primera vuelta es muy difícil. Pero ante esa perspectiva, entonces, ¿por qué surge el temor del castigo, sabiendo de que no hay consistencia en sus proyectos? Porque eso les da mayor inestabilidad y mayor incertidumbre. ¿Qué es lo que siempre sistemáticamente demanda el sector empresarial? Certeza jurídica y Estado de Derecho. Pero con una ambigüedad y con una ausencia de visión, nada les garantiza que van a tener un marco estable para operar. Y entonces tienen mucho temor de planteamientos que ya han empezado a surgir, digamos, en la misma lucha social, como por ejemplo el tema de las nacionalizaciones. Nacionalicemos la energía eléctrica. Eso obviamente el sector empresarial los tendría. Nadie les garantiza que un Manuel Valdizón no nacionalice la empresa eléctrica. Por ejemplo, debería hacerlo, claro. Por eso digo, el planteamiento ha surgido de la lucha social. Pero para el sector empresarial, la inestabilidad que él representa les da, digamos, no tienen, lo que no va a haber es certeza jurídica y respeto al Estado de Derecho. Entonces, por eso es que también el sector empresarial está viendo cómo se mete a la jugada. Por primera vez en la historia democrática de este país, el sector empresarial no tiene candidato. A diferencia de los 7 procesos anteriores en donde tenían siempre su candidato orgánico, un candidato de ellos, Arzu, Berche, ¿cómo se llama este? Fritz García Lont. Si no tenían a un candidato de ellos, ponían a los vicepresidentes. En el 2007, ellos pusieron todos los vicepresidentes, hasta el de URNG y el de ¿cómo se llama? El de Encuentro por Guatemala. Todos los vicepresidenciales eran puestos por el sector empresarial. En este momento, no tienen candidato y no tienen correlación de fuerzas como para decirle a Valdizón, bueno, está bien, te vamos a permitir que vos seas el candidato, pero vamos a poner a nuestro vicepresidente, que es el que al final... Pero con Manuel Valdizón... Ya cerró la puerta incluso. Aparentemente ya dijo, bueno, mi vicepresidente envía a alguien del partido. Otro error táctico electoral. ¿Qué le suma Valdizón? ¿Qué le suma Villar? Nada. Si es alguien del interno. El vicepresidente debería sumarle al partido, ya sea votos o recursos. Por eso el sector empresarial, por lo menos inteligencia, pues. O por lo menos. Ante esta opción de Valdizón, ¿eso no sería una oportunidad para nosotros para romper el esquema y entonces sí entrar? Podría ser el problema con Valdizón, y aquí voy digamos, eventualmente gana en primera vuelta. O en un escenario totalmente inesperado, gana en segunda vuelta, no importa contra quién se enfrenta. El problema es que como el sector empresarial le tiene tanto temor, le tiene tanto rechazo, lo primero que van a cerrar es la llave de los recursos. Entonces el gobierno, un eventual gobierno de Manuel Valdizón, lo ahogan financieramente. El sector empresarial lo primero que va a hacer es, bueno, ya nos ganó, ya demostró que es mejor que todas las estrategias que intentamos en contra escasez de gasolina, escasez de azúcar, escasez de... boicot económico. Ese es el segundo escalón. El primer escalón es, bueno, señores, dejemos al gobierno sin recursos, ahogado financieramente. ¿Qué es de un gobierno sin dinero? Se une a Poderón. Es gobernar. Ahorita vamos por pasos. Aquí el compañero tiene dar 3 pasos adelante. Ahogan financieramente las finanzas públicas. Y el segundo escalón, comprobado en América Latina, el boicot económico. Se lo hicieron a Chávez, se lo están haciendo a Maduro, lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron en Chile, lo hicieron en Brasil. Es decir, ¿será que el presidente de Venezuela hizo un buen trabajo porque ahí se mejoró el país?
En el periodo de Chávez sí. Ajá. Maduro está borrando todo con el codo. Eso es lo que yo siento, la nacionalización de los... Claro. A mí me gustaría, ¿verdad? Porque los están, así como lo están haciendo, ¿no? Yo comparto. Ajá. Yo defendí el modelo chavista. Creo que hizo cosas buenas, Sí. pero Chávez no es Maduro. Maduro no es Chávez. Maduro quebró el sistema. Mauro, el asesor, Maduro es el asesor que tiene Maduro es de ultraderecha, Independientemente de las decisiones, son. guiado por los ideales. Paso al segundo escenario. Bueno, Valdizón no gana en primera vuelta y tiene que irse a segunda vuelta a enfrentar prácticamente en este momento a dos posibles candidatos: Sandra Torres o Alejandro Sinibaldi. Aunque Alejandro Sinibaldi todavía no es candidato, todavía no tiene la candidatura entre la bolsa. En este segundo escenario, mi percepción es: gana cualquiera que se enfrente a Manuel Valdizón. Cualquiera de los dos. Analicemos a Sandra Torres. Si la segunda vuelta fuera Manuel Valdizón, Sandra Torres le disputa a Manuel Valdizón los mismos votos. El voto popular, el voto de la provincia. Ahí es donde están peleándose. Ese segmento de los votos se lo están peleando ellos dos. Convencer a la provincia de que deben votar por ellos lo está intentando hacer Valdizón y lo está intentando hacer Sandra Torres. Entonces, ¿qué estaría a favor de Sandra Torres? Que los sectores tradicionales de poder confían más en ella que en él. Y a partir de eso es que empezamos a ver el año pasado cómo Sandra Torres estaba tan cerca de CACIF. El mismo presidente del Congreso, Pedro Moadi, el año pasado, era el que andaba presentando a Sandra Torres por todos lados. Andaba haciéndole. Aparecen fotos de Sandra Torres a la par de Andrés Castillo, el expresidente de CACIF. Sandra Torres iba a todos los eventos de CACIF y la echaban del brazo y, por favor, licenciada. Entonces, obviamente, Sandra Torres, con su estructura, porque además la UNE tiene estructura todavía, ya en descenso, pero tiene estructura, le compite y le quita votos en el voto de la provincia, pero además se le suman todas las estructuras disciplinadas de los poderes tradicionales que votan en los centros urbanos. Básicamente ahí la fórmula es invencible. Solo con que el sector empresarial le sume los votos del Distrito Central, en donde Sandra Torres tiene un alto nivel de rechazo. Contradictorio que quienes le prohibieron ser candidata presidencial ahora sean quienes la estén impulsando. Claro, analicemos ahora los contras. ¿Cómo llegaría Sandra Torres al gobierno? ¿Le gana Manuel Valdizón? Fácil, o relativamente fácil, con una distancia de votos no muy abultada, pero le gana. ¿Cómo llega Sandra Torres al poder? Llega a la presidencia, habiendo entregado al sector empresarial el gabinete económico, por ejemplo, que el actual gobierno eso hizo. Le dio a los empresarios todo el gabinete económico. Lo mismo le tocaría a Sandra Torres, porque tendría que negociar. Bueno, entonces les entrego el gabinete, hagan con la política económica lo que les dé la gana. Teniendo que negociar el gabinete, aparte del gabinete económico, teniendo que negociar otras partes de su gabinete. Llegaría sin mayoría en el Congreso. ¿Cómo gobernar en un escenario como el del 90-92? Es decir, Serrano Elías llega en la alianza con la trinca infernal, DC, UCL, más, pero llega sin poder. Los otros dos partidos tenían áreas de decisión totalmente autónomas. Algo parecido le tocaría enfrentar. Sí tendría recursos, porque digamos, parte de los acuerdos sería que el sector empresarial no la ahogue financieramente, pero su única propuesta hasta este momento clara es: vamos a continuar con los programas sociales.
¿Qué proyecto de país es ese? Asistencialismo. Total asistencialismo. Vamos al otro, a la otra variante de este segundo escenario. Alejandro Sinibaldi. Esa sería la posición más cómoda para Manuel Valdizón. Enfrentar en segunda vuelta a Alejandro Sinibaldi sería lo más fácil para Valdizón. ¿Por qué? Porque lo haría pedazos con el discurso de clase. Manuel Valdizón alentaría un choque de intereses de clase. Él se pondría del lado de los pobres y diría: esos oligarcas que nos quieren gobernar, que han tenido a este país en la pobreza por 500 años, que son los desgraciados que controlan el sistema de las finanzas públicas. Ahí sería muy cómodo para Manuel Valdizón hacer pedazos a Sinibaldi. Sí, pero Sinibaldi tendría a su favor toda la maquinaria del Estado: bolsa segura, entrega de fertilizantes en año electoral, la reconstrucción en San Marcos, la inversión en los 16 municipios, en los 16 departamentos que están declarados de calamidad. Tendría lo de la infraestructura, que digamos, pero que ahorita va a bajar porque ya no le asignaron recursos. Entonces, por ahí Valdizón enfrentar esa mega maquinaria. Y me paso al tercer escenario, que es el más importante y en el que yo les agradecería mayor atención. Ahí viene por ti. Ahí viene por mí. El tercer escenario es el fundamental. ¿Por qué? Porque es el que está siendo diseñado para continuar con esta estrategia de control para que el Partido Patriota continúe. No importa con quién se enfrente, si con Manuel Valdizón contra Sandra Toro, no importa contra quién se hace. En este tercer escenario es donde se concreta efectivamente la continuidad del Partido Patriota. Hay la evidencia empírica nos demuestra que en Guatemala un gobierno lo define la provincia, el siguiente gobierno lo define la ciudad capital y el cinturón metropolitano. El siguiente gobierno lo define otra vez la provincia y el siguiente lo define el voto en la ciudad capital y el cinturón metropolitano. ¿Quién define las elecciones 2015? La sección metropolitana. Provincia. La provincia. A Otto Pérez Molina lo puso el cinturón metropolitano. Por eso entregan la asistencia alimentaria ahí, porque es el presidente del cinturón metropolitano. Entonces, la gran amenaza en este momento es el voto popular, el voto de la provincia. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha hecho nada por la provincia. El gobierno ha tenido a la provincia. Entonces, en la provincia hay un voto castigo, lo que se conoce como el voto castigo, que es el voto en contra del candidato oficialista. El voto del candidato oficialista es el que hay que vencer ahorita, porque la provincia está empezando a ponerse de acuerdo para votar en contra del Patriota. Eso es lo que hay que desmantelar, el voto castigo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Dividamos el voto popular, partamos lo más posible el voto popular, pongamos y apoyemos y financiemos a Sandra Torres porque ella tiene una parte del voto popular. Ante esto que estamos viendo, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es: Guatemala es una sociedad hiperfragmentada. La agenda étnica hiperfragmentada. El pueblo Xinca, el pueblo Mame, el pueblo, todos creando sus parlamentos. El gran consejo maya lo tienen ahí a un ladito. Las autoridades ancestrales han recuperado mucho territorio, sí, pero solo aplican al territorio particular, el microterritorio. Cuando salen del microterritorio, el otro territorio ya los desconoce, porque ya tienen sus propias autoridades ancestrales. Los hechos de pensamiento: vos sos de derecha, vos sos de izquierda, vos no sé qué, vos no sé cuánto. En Guatemala, ustedes son religiosos, bueno, vos sos evangélico, yo soy católico, no, aquel es protestante, que echemos a los judíos. O sea, aquí
Nos peleamos. Estamos muy divididos, excesivamente divididos, demasiado. ¿Cómo lograr una articulación en esa división? No se puede. No se puede. Han habido intentos. Miren los partidos de izquierda. La izquierda es una fuerza totalmente marginal a nivel electoral. Hay 4 o 5 partidos que se juntan para una plataforma y en lugar de ir creciendo, en votos, van para abajo porque entre ellos mismos se paran peleando. Ahora ponen a un candidato ladino que representa una lucha sistemática por el medio ambiente, pero todos los sectores sociales, étnicos que están dentro de los partidos de izquierda rechazando esa candidatura. Entonces, estamos muy divididos. ¿Cuál es la única, según mi perspectiva académica, cuál es la única posibilidad de romper o de fisurar este sistema tan perverso en el que nos desenvolvemos? La lucha microterritorial. La lucha en el pequeño territorio. Es decir, fisurar tanto el macrosistema en el territorio que permita una ruptura de este sistema y una recomposición a partir de algo distinto. No tengo la capacidad de decir ahorita qué va a ser, pero me da esperanza el proyecto del gobierno multinacional en Huehuetenango. Es para mí ahorita el único proyecto político alternativo a esto que tenemos. Aunque ese proyecto político pasa por romper lo que conocemos. Ese modelo pasaría por entonces crear un Estado federal. Pero la demanda de la libre autodeterminación de los pueblos está empezando a cobrar mucha fuerza en los territorios. Jalapa pidiendo, miren señores, los recursos que están aquí son nuestros y nosotros los queremos defender y nosotros los queremos administrar. Huehuetenango haciendo lo propio, San Marcos haciendo lo propio, Altaverapaz haciendo lo propio. No sé si voy a ver vivo ese proyecto, pero me parece que es la única esperanza de poder enfrentar, generar tal nivel de cohesión social a nivel microterritorial que el Estado no pueda llegar al territorio y tomar decisiones en contra de los intereses de la población de ese territorio. ¿Cuál es la principal amenaza en este momento? Ya se las dije. El Estado ya vio la amenaza. Entonces, ¿qué está haciendo? Quebrando frontalmente la resistencia territorial. ¿Cuál es la posible acción de rechazo a eso? ¿Cuál sería la táctica para rechazar eso? Y se lo sigo diciendo desde mi posición académica. Cuando los territorios estén lo suficientemente fortalecidos a nivel local, sea municipal, sea departamental, sea regional por pueblos, sea regional por idiomas, sea la forma que sea, cuando ese nivel de organización territorial esté lo suficientemente cohesionado, ojalá en el corto plazo, debieran de reactivarse todos los focos de reacción contra el Estado al mismo tiempo. Ahí sucedería lo totalmente contrario a lo que está haciendo el Estado en este momento. Ahí a quien quebraríamos serían a las fuerzas represivas del Estado. No lo sé si lo voy a ver vivo. Eric, ¿esa teoría es personal o es totalmente personal? Un poco a partir, no tiene nada que ver el instituto, no tiene nada que ver. Estas son mis reflexiones desde mi posición ideológica. Es la única esperanza de en el mediano plazo cambiar este sistema tan pervertido, tan podrido internamente, tan corrupto. Es la única forma. De lo contrario, lo único que hacemos es que nosotros mismos reproducimos el sistema. ¿Qué nos critican los poderes tradicionales? Que los que estamos tratando de pensar algo distinto, lo único que queremos es llegar al poder y mamar también nosotros. Por eso dicen que yo quiero ser candidato a la alcaldía, de mi pueblo, candidato a diputado. Por eso desprestigian a cualquiera que plantea un pensamiento alternativo. Por eso, porque a la larga lo que quieren evitar es perder el sistema que les está dando. Disculpe, solo así rapidito, porque sí me inquieta en lo personal esta teoría. ¿Ha tenido usted oportunidad ya de exponerlo en foros formales
Yo primera vez que lo oigo. Sí. Pues, No sé, uno puede pensar las cosas, pero la primera vez que esto se planteó en el Encuentro Nacional de Pensadores de Izquierda en Cerfog, en Huehuetenango, en donde estaban los líderes ¿En qué año? el año pasado, noviembre del año pasado, y ahí estaban los líderes del actual movimiento del gobierno multinacional. Y desde ahí ya se empezaba a ver el término. Bueno, yo creo que en mi forma de pensar, ¿qué podemos hacer para estas elecciones? Yo creo que uno de los puntos que se debe visualizar es comenzar con los comités cívicos que podrían hacer y comenzar a formar estructuras en donde la ciudadanía comenzaría a ver personas que no se van a servir, sino que van a servir. Yo creo que eso daría para comenzar desde abajo a mover la plataforma. De otra forma, no se puede, porque políticamente no se puede competir con los partidos por la adquisición económica que van a dar. Este proyecto que les estoy planteando requiere obligadamente Poder económico. cómo se logra poniendo cada territorio sus propias autoridades para utilizar los recursos del Estado para esa estrategia. Para esa estrategia. Calidad de personas y buena administración. Eso les genera identidad, les genera cohesión, les genera cerrar filas en el territorio. Pero siempre va a haber una dependencia. Obviamente, por eso les digo que el proyecto este, que es el único proyecto rupturista, no se va a dar inmediato. Pero estamos volviendo a un momento histórico de los años 70 y los años 80. Y acá no sé, algunos no me van a dejar mentir. Ahorita voy. Algunos no me van a dejar mentir. Hay demasiada gente diciendo, no tenemos ya nada que perder. Sí, mucho. Comienza. Ustedes la pueden ver en sus comunidades. Ya la gente dice, bueno, ¿qué? Si no tengo nada, ¿qué voy a perder? Entonces, cuando el sistema nos lleva a ese nivel, entonces en ese momento, en ese punto de quiebre, la gente está dispuesta a hacer Cualquier cosa. Solo voy a ir con dos intervenciones por acá. Licenciado, yo creo que también, como decían los compañeros, es buena la opción pensar de que si se formaran comités cívicos a través de vecinos, a través de los líderes comunitarios. Excelente la idea. Pero también corre el riesgo de que esto pues puede ser negociado. Por ejemplo, el comité cívico solo puede llegar a elegir alcaldes. Pero entonces, ¿qué pasa con los diputados, con los presidentes? Ahí es donde los políticos vienen a negociar, líderes vienen a negociar, votan por nosotros, nosotros financiamos, porque también el factor piso también es el que afecta. De acuerdísimo. Y aquí les planteo otro elemento, que lo he estado diciendo y lo he estado diciendo en medios nacionales. Urge que depuremos democráticamente el sistema. ¿Cómo hacemos eso? Planilla que usted mire con los mismos diputados de siempre, no vote por ello. Cero reelección. Intolerancia cero a la misma clase política. Eso es. Si usted sabe que con la UNE hay 5 de los actuales diputados, la UNE no. Y los otros 5 que están con el Partido Patriota, tampoco. Porque claro, el proyecto que les he dicho funciona en el microterritorio, pero hay que fisurar el modelo grande también. Pero se puede. Bueno, lo que pasa es que en el momento de que la población inicia el rechazo en una papeleta, por ejemplo, recordemos que el tribunal no va a juzgar si solo son 10, 15, 20 votos los que No, claro. Al final, gana y no van a votar por él, gana y punto. pero va a ganar porque hay una minoría que va a votar por ellos, aunque la gran mayoría esté en contra. Pero la legitimidad se va perdiendo. Van a ganar, van a ser reelectos ahorita posiblemente, pero la legitimidad, miren las tomatinas, miren el rechazo que hay a la actual legislatura. Ellos pueden seguir, como bien usted plantea, pueden ganar y volver a ser diputados por un voto de diferencia y se acabó la cosa. Sí, pero ¿con qué legitimidad van a gobernar? ¿Con qué legitimidad van a seguir en el territorio haciendo sus negocios?
No, incluso en este momento han perdido la legitimidad desde el momento en que ya no tienen ningún vínculo o relación con sus comunidades. De los 9 diputados que nosotros tenemos en este momento, nadie tiene ninguna comunicación con la población, pues, o sea, desde ahí están legitimizados. Pero ¿cuántos dedos van a cambiar ahorita en este periodo de elecciones? ¿Cuántos dedos no van a figurar? Pero van a mantenerse, claro. Eso es, ese análisis ya es... Eso ya es. Yo no tengo la película, no tengo la perspectiva. Yo estoy en la labor de sembrar. Si usted se organiza y llama y dice, mire, tengo un grupo, puede que hagamos el mismo análisis o veamos cuáles son, pueden apoyarnos totalmente. Esa es nuestra función como universidad pública. Pero el problema que tenemos es que yo no me puedo dividir en días, digamos, y hacer... Desgraciadamente, los académicos tenemos ese problema, digamos, nuestro alcance no es masivo, es más en estos espacios. Podemos contribuir a totalmente. Si usted organiza, etcétera, etcétera, y nos invita a poder, vamos, porque esa es también nuestra responsabilidad. Pero no podemos estar, digamos, no tenemos como, tampoco es nuestra función, digamos. Como universidad no tenemos un papel o un proyecto político como tal para esto. Nosotros lo que hacemos son reflexiones y las lanzamos para ver si germinan o no. Si germina la semilla, hacen ustedes. Si germinan ustedes, nosotros, claro, podemos apoyar con más reflexiones, etcétera, con mucho gusto, con muchísimas gracias. Alguien acá por aquí me había levantado de la mano, ahorita cómo estamos. ¿Habrá riesgo de un estallido social? Usted decía algo, ya no hay nada que perder. Hidroeléctricas en manos de gente poderosa, el tema de la minería, el tema de los monocultivos, bueno, ya no tengo nada que perder. ¿Habrá riesgo de algún estallido social? Con y sin democracia. Yo la perspectiva que tengo es que si gana Valizón lo van a ahogar y él va a azuzar a la población en contra de los sectores tradicionales de poder. Si gana Sandra Torres, no la van a dejar gobernar. El Estado va a seguir infuncional, va a seguir funcionando a favor de los mismos intereses de siempre. Y los sectores sociales, si gana y continúa el patriota, va a haber una estabilidad de 1 o 2 años y esto se va a volver Me da muchísimo gusto platicar con el presidente de este Congreso Nacional Ciudadano, el señor Gilberto Lozano González. Señor Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Julio, y muy buenos días a tu teleauditorio. Muchísimas gracias por este tiempo, por la oportunidad de platicar con usted. Y por favor, coméntenos en qué consiste este Congreso y quiénes pueden ir justamente ahí a Cintermex para apoyar este movimiento. Mira, Julio, lo hemos transmitido como que solos somos una gota, pero unidos somos un tsunami. El concepto central de este Congreso, que está orientado a todos los ciudadanos que ya se sienten dueños de México, que son patrones. Lo que hoy vamos a tener es un congreso de patrones, de jefes. Se ha volteado la pirámide, puesto que en el artículo 39 de la Constitución teníamos muy claro que nosotros somos el patrón, somos quien pagamos los impuestos, somos los que escogemos un grupo de empleados a través de votaciones, a través de contratarlos, y les damos un contrato de servicio. El presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Medina o los gobernadores, los diputados, son nuestros empleados. El jefe somos nosotros. ¿Qué ha ocurrido y por qué no estamos reunidos hoy aquí en Monterrey? Más de 25 estados con más de 300 líderes ciudadanos que hemos decidido unirnos a hacer nuestro papel de patrones, a hacer nuestro papel de jefes. Dicen que si el gato anda afuera, los ratones andan de fiesta. La ciudadanía ha tenido de alguna manera una apatía, en otros casos una cobardía, que no nos ha hecho ejercer nuestro papel que emana del artículo 39. El poder dimana del pueblo. Y cuando ellos juran, cuando ellos toman un juramento como legisladores, como gobernadores, como alcaldes, dicen, juro cumplir y hacer cumplir y si no que el pueblo me lo demande. Bueno, este congreso, que es el tercero, y los primeros fueron más de orientación formativa, vamos a tomar decisiones de cómo los vamos a demandar cuando no hacen bien su trabajo, de cómo vamos a ejercer una fiscalización, una auditoría y una vigilancia.
ya los grupos ciudadanos tenemos un cierto hartazgo de los partidos políticos. Las agencias de reclutamiento de empleados, que son los partidos políticos, nos han quedado mal. Cada vez nos entregan más pésimos empleados. Entonces vamos también a tener que romper con ese monopolio de los partidos y se va a hablar de otro tema, de poder escoger empleados para nosotros los mexicanos, para nosotros los patrones, no solamente de partidos políticos, sino de otras oportunidades. Si alguien tiene vocación de servicio, vamos a verlo como candidato independiente, no tiene que estar pintado de un color. A nosotros lo que nos interesa es que hagan el trabajo para el que se les paga, y se les paga con nuestros impuestos, Julio. Exactamente, señor Gilberto, en lo que esperamos a que se pueda acomodar el chícharo para seguir platicando con usted. Bueno, era lo que le decíamos hace unos momentos a todos ustedes, que por lo general nos quejamos como ciudadanos y vemos al revés esto que el señor Gilberto Lozano nos está comentando, como si fueran las autoridades quienes mandan a los ciudadanos, y es al revés, como dice usted, nosotros somos los patrones de ellos y somos quienes debemos de exigirles que sí cumplan. ¿Usted cree, señor Gilberto, que pueda avanzar esto en algún momento de la historia de nuestro país para que, por ejemplo, podamos, así como elegimos a la autoridad, a quien tiene el poder, también poder quitarlo si no nos está cumpliendo? Julio, tu pregunta es precisamente el motivo de este Congreso. Ese es el punto esencial. Y lo que vamos a presentar son casos exitosos que se han ocurrido en San Luis Potosí, en Yucatán, en Chihuahua, en Sonora. Aquí en Nuevo León como que somos un poquito más agachones, esa es la verdad. Cuando veamos los ejemplos de lo que hicieron en Cherán, Michoacán, ¿sí?, para quitarse a los partidos políticos y dejar de que anduvieran entre grillas de ellos en lugar de ponerse a tapar las calles, a pintar luminarias, hoy los delegados de la Asamblea de Cherán, Michoacán van a estar aquí platicándonos cómo en el 2008, después de 45 años, se cansaron de los partidos y tomaron la posición de mandantes, de jefes. Ellos deciden quién es el alcalde y si no hace su trabajo lo quitan de inmediato. Aquí de repente, como te digo, Nuevo León es una ciudad, es un estado un poquito más apático. Vaya, todo el mundo estamos interesados en cómo nos está yendo en el fútbol, pero ahorita yo pienso, definitivamente, te digo, no es una esperanza, es una realidad. Hay muchos líderes mexicanos, ciudadanos mexicanos, porque aquí no estamos buscando seguidores. Nosotros decimos que todos los mexicanos, todos los ciudadanos, tenemos un Gandhi, un Mandela, un Luther King dentro de nosotros. Lo que pasa es que ahorita está escondido porque trae cobardía, hay que o porque la despertarlo. misma necesidad de sacar el trabajo para pagarle los impuestos a esos señores, que yo quiero preguntarte, Julio, ¿alguna vez algún tipo que ande buscando una chamba, una silla de gobernador o de alcalde, te promete que te va a subir impuestos? Nunca. Jamás. Pero lo han hecho una tras otra, y lo que vemos es despilfarro, es dispendio. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir, al ojo del amo engorda el caballo. Si todos los ciudadanos no nos ponemos la pila de patrones, de jefes, estos empleados públicos simplemente se nos van a estar escondiendo. Ellos van a estar en lo que ellos piensan es su tarea, que muchas veces privilegian el interés a su partido político sobre el de los ciudadanos. Pero yo te quiero decir, los ejemplos que hoy vamos a ver del país de Islandia, los ejemplos que vamos a ver de cómo 10,000 ciudadanos en Sonora hicieron una caravana para quitar la tenencia, cómo se hizo una huelga de hambre en Querétaro para que las candidaturas independientes en Querétaro ya fueran reglamentadas, cómo también ocurre el fenómeno de quitar retenes fiscales que se ponían en todas las calles de Chihuahua, y Julián Levarón nos va a platicar de eso. No, sí les quiero decir a todo el auditorio, Julio, que tenemos muchísimos ejemplos, son pocos. Necesitamos al menos 4 millones de gente que haga el papel de mandantes. Decimos que con 4 millones de ciudadanos mexicanos que seamos capaces de tomar la posición de mandantes, ojo, ellos son mandatarios, y a veces como que se asustan cuando ellos quieren hablar de gobernantes y gobernados. No, nosotros somos el patrón. Es más, ellos quiero que busquen tomarse la foto con los ciudadanos, no los ciudadanos con ellos. Totalmente de acuerdo. Es un cambio muy grande, es un paradigma nuevo. Pero el artículo 39 lo marcó y se derramó sangre en 1917 para hacer una constitución que representara los intereses del pueblo. Hoy nos encontramos que traemos un rezago tremendo en pobreza, en justicia, en criminalidad, en despilfarro. Por favor, Nuevo León con 51,000 millones de pesos de deuda. Ya no nomás nos quitan lo que estamos produciendo ahorita, no, nos están quitando inclusive el dinero que van a producir nuestros bisnietos y tataranietos. Eso no podemos ser. Esas deudas exorbitantes, tenemos que poner al orden a esta gente.
Gilberto, Ese hablando... es el motivo de este Congreso, vamos a tomar decisiones y no es andar buscando sillas, no nos interesan huesos. El que le guste buscar un hueso, que lo busque y haga su campaña, y nosotros los patrones sabremos si los cogemos verde, azul, amarillo. Que por cierto, nunca ha habido elecciones en México, lo que hay es votaciones. Exacto. Los que eligen al señor que está en la papeleta electoral son los partidos. Todavía yo le pregunto a algún mexicano si él ha votado por alguno de los regidores que están allí ahorita en Monterrey o en San Pedro. No han votado por ninguno, esos llegan por prebendas entre partidos políticos. A eso venimos, en forma pacífica, a tomar el papel que nos corresponde. Exactamente. Ser el poder ciudadano y en su actuación como mandante. Mandante. Ellos son mandatarios. Exactamente, y hablando justamente de esto, de que el ciudadano común tome ese poder que le corresponde, hay una propuesta aquí en Nuevo León para que se hagan ya oficiales para las próximas elecciones, por ejemplo, las candidaturas independientes, que no se necesite un partido político para que cualquier persona que nos está viendo ahorita, ¿por qué no?, se pueda lanzar también, pero hay un detalle, que los diputados de Nuevo León, que en todo momento también han sido señalados de que pues no hacen bien su trabajo, su chamba, pues parece que están diciendo que esto no va a estar listo o que no lo van a poder sacar. ¿Se va a tocar este tema allí en este Congreso y qué opina usted sobre esto? Mira, precisamente hoy en la mañana va a haber un panel donde van a estar candidatos independientes de Durango, de Aguascalientes, a nivel de todo México, quienes trataron de sacar candidatos independientes para diputado federal, la experiencia de Cristina Sada, lanzándose como una candidata independiente que se tuvo que disfrazar de partido y lo que sufrió, las traiciones, los golpes bajos. Definitivamente la gente que hoy está en las cúpulas de los partidos políticos, que son agencias de reclutamiento de empleados, nosotros las vemos como agencias de reclutamiento de empleados, han tratado de tener un cierto tortuguismo. Imagínense oírle a un diputado que le pagamos su sueldo nosotros, decir que se le hacen pocos 6 meses para sacar una ley secundaria, cuando la Constitución de México se hizo en 2 meses, díganme qué nivel de ineptitud. ¿Qué nivel de cinismo tienen esas personas al decir eso? La Constitución de 1917 la hicieron 123 mexicanos en 2 meses. Aquí me buscan 42 diputados y andan haciéndose bolas para decir que en 6 meses son incapaces de hacer una ley secundaria. Nosotros no venimos a pedir migajas de leyes de participación ciudadana, esto es muy importante. ¿Cómo le va? Imagínate que tú eres el dueño de la casa, tienes unos empleados a los que aprecias, que te ayudan en tu casa, y ahora resulta que tú les estás pidiendo a ellos que hagan una ley para ver cómo debes de entrar a tu casa, cómo te debes de mover dentro de tu casa. La verdad es que los ciudadanos hemos descuidado, y estos señores tomaron un nivel de autoridad que les permite salir en los periódicos diciendo que a ver cuándo ven lo de la ley de participación ciudadana, a ver cuándo ven lo de las candidaturas independientes. La Constitución dice que el mexicano tiene derecho a votar y ser votado. En ningún lado dice que se tiene que vestir de color amarillito, rojito, azul, verdecito, en donde, bueno, algunos pensamos que todos son lo mismo y saltan de un lugar a otro, y bueno, son correcto. Gente que vive del erario, que vive del presupuesto, pero nosotros ya no estamos dispuestos a que de mi dinero una persona ande invitando a una pista de hielo y diga que lo está invitando él. No, lo está invitando de mi dinero. Entonces nosotros lo que venimos es a tomar una conciencia de una nueva era. Esta sí es una nueva era en donde los ciudadanos estamos creciendo en conciencia para exigirles a estas personas que les pagamos que limiten la deuda de los estados, que limiten las deudas, porque no estamos dispuestos a que niños que ni siquiera han nacido ya ahorita nacen con 15,000 pesos de deuda en el estómago de las señoras que están embarazadas. La verdad, hay un hartazgo, 94% de los mexicanos no creemos en los partidos políticos. A mí no me interesa de dónde voy a buscar los empleados que tengo para tenerlos de alcaldes o tenerlos de jueces o de diputados. Yo lo que quiero es tener total libertad de buscarlos fuera del monopolio de las agencias de reclutamiento que se llaman PRI, PAN, PRD, PT, o como se llamen, verdes y morenas y rojos y azules, llámense como sea. Es más, ellos nos cuestan 10,000 millones de pesos a los mexicanos cada año. Y ellos van generando un círculo de parásitos. México requiere desparasitarse ya. Muy bien, don Gilberto, pues nos quedamos con ese mensaje y esas palabras que nos ha dado, que estoy totalmente seguro que han despertado en este momento a esos jefes, patrones o líderes que la gente que nos está viendo en este momento llevan dentro y que quizá
habían estado dormidos durante muchísimo tiempo y por eso pues drogados, se les invita. Aletargados, Ajá. dormidos. Hay quien está ahorita ya buscando la legalización pues para que estén más dormidos. Pues ¿por qué no les vendemos droga para que estén así más tranquilos? Es que entre más tranquilo esté el ciudadano, las muchachas de la casa se vuelven locas cuando la señora anda afuera. Eso lo sabe cualquier ama de casa. Y también te quiero decir algo, Julio. Cualquier ama de casa de Nuevo León manejaría mejor las finanzas del Estado y las finanzas de cada uno de los municipios, porque ellas saben que no pueden gastar más de lo que ingresan, porque lo único que están haciendo es llevar a una quiebra en donde van a tener que pagar nuestros bisnietos. Entonces, y hay mucha gente despierta, ¿eh? Y te voy a decir algo, Julio, muy importante para todos los ciudadanos que ojalá se vengan hoy a estar en este evento. No les vamos a regalar tortas, aquí no hay fruxis, no vamos a sacar de sus dineros para pagarles una soda. Es más, van a tener que pagar por estar aquí, porque vamos a tener que pagar el lugar y el recinto donde estamos. Pero Julio, está despertando la ciudadanía, está despertando para hacer una revolución de conciencias, porque esto está en el corazón. Nosotros vamos a atacar el corazón para decirte, cuando seamos miles y millones, estos señores no van a andar como ratas dentro de un queso. Oiga, le manda a la gente muchos saludos, felicitaciones a través de las redes sociales, que muy bien por esas palabras, que son puras verdades que está diciendo, y de lo que decía ahorita, pues sí, realmente ahí las señoras de la casa saben y saben mucho. Gilberto, muchísimas gracias y estaremos al pendiente del desarrollo de este congreso. Que tengan un buen día, aquí los esperamos. Claro que sí. Y despierten, señores, porque si no, las ratas van a andar de fiesta. Las de dos patas. Gracias. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.